Tomar sus lugares, estamos por comenzar los paneles de la tarde, si fueran tan amables. En lo que empiezan a tomar sus lugares, empezamos a dar los avisos de casa. Les recordamos que terminando este panel, tenemos la conferencia magistral de Juliette Powell, quien nos va a hablar sobre redes sociales. Después vamos a tener también otro panel donde van a participar las asociaciones locales, dándonos su punto de vista de cada destino. Y por la noche tenemos el cóctel patrocinado por RCI. La salida de los autobuses va a ser a las 7:30 de la noche, en el bus lobby, no en el lobby principal del frente, sino en el que está por la calle posterior. Y para quienes que lo deseen, el Casino Español está ubicado en Isabel la Católica número 29, en el centro histórico, y cuenta también con servicio de valet parking por aquellos que quieran llegar con su coche directamente. Vamos a empezar leyendo la semblanza de nuestro moderador, el licenciado Francisco Aranda. Él ha trabajado en la industria de propiedades vacacionales y turismo por los últimos 23 años, tiene amplia experiencia en mercados como México, el Caribe y Estados Unidos, trabajando en las áreas de administración, de ventas y mercadotecnia, desarrollo de producto, planeación financiera y de ventas, y se ha desarrollado también como director de proyecto o director general para diferentes desarrolladores como Grupo Mar, Club Regina, Fiesta Americana, Real Resorts y también como director para la región del Caribe para RCI. Un aplauso. Bienvenido, Francisco. Empezamos presentando a las panelistas. Primero partimos por las damas. Erika García es directora ejecutiva de Marketing for Sunset Group y presidenta y fundadora de Yucatán Holidays y Blue Strawberry Resorts and Strategies. Todos estos parte de la familia corporativa de Sunset World. Erika obtuvo un título de licenciatura en Comunicaciones Masivas por la University of California en Irvine y una maestría en liderazgo en la Ciudad de México. En 2008 recibió el premio International Quality Summit y fue nombrada Cambridge Who's Who Executive of the Year in Hospitality, un honor otorgado a una sola persona en cada categoría. Participa activamente en la industria y así lo demuestran sus membresías en American Resort Development Association, Cancun Hotel Association, Women in the Industry, Direct Marketing Association and Electronic Retailing Association. En 2012 fue nombrada como Best Individual Marketing Professional en la reconocida revista de la industria de clubes vacacionales Perspective Magazine. Bienvenida, Erika. También contamos con la presencia de Juan Ignacio Rodríguez, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios en Latinoamérica. Juan Ignacio Rodríguez se incorporó al equipo de RCI en el año 2000 y a partir de esta fecha ha ocupado puestos clave para el crecimiento del negocio en México, Latinoamérica y Europa. Actualmente Juan Ignacio ocupa el cargo de vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica, liderando a los equipos de ventas y servicio a desarrollos. Bajo este cargo no solo ha promovido el continuo crecimiento del negocio principal, que son afiliaciones y el desarrollo de tiempo compartido, sino que también ha favorecido el crecimiento de áreas de bienes raíces orientados al turismo, principalmente dentro del mercado de lujo a través de la oficina de Tourism Oriented Real Estate, TORE por sus siglas en inglés, creada y encabezada por él. Juan Ignacio tiene más de 25 años en puestos directivos en las áreas de ventas y mercadotecnia, ya ha estado basado en diferentes países, México, Irlanda y España. Posee amplia experiencia en proyectos de mejora continua para la industria vacacional, desarrollados en Norteamérica, Europa y América Latina. Bienvenido, Juan Ignacio. Contamos también con la presencia de Mustafa Bousid, director de ventas para Royal Holiday Club. Mustafa tiene 30 años de experiencia en ventas de club vacacional en México, Centro y Sudamérica, así como el Caribe. Y desde hace 8 años en ventas y prospectación en países como Brasil, Chile, Argentina y Perú. Bienvenido, Mustafa. Finalmente, y no fue en ningún orden en particular, presentamos al licenciado Jorge Alfonso Pardío, quien es licenciado en Administración de Empresas Turísticas. Fue también gerente general de la empresa Palace Vacation International, con oficinas de ventas y servicio de club vacacional de la compañía Palace Resorts en Chile y Argentina de los años 97 al 99.
Fue director de proyecto de Club Vacacional para Palace Premier y Palace Resorts de los años 2000 a 2009. Director de Club Vacacional Legendary en operaciones y administración desde el año 2012. Trabaja para la compañía RCD Resorts, la cual opera 4 propiedades con la marca Hard Rock All Inclusive. Bienvenido, Jorge. Cedemos el micrófono a Francisco para que comience tu panel. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Después de la plática que tuvimos hace unos momentos tan reveladora, y les agradezco que hayan venido los más posibles, pensamos que ya no iba a venir nadie para acá. Es un honor tener este panel con tantos años de experiencia y para platicar específicamente de mercados emergentes. Lo vamos a hacer en el formato de preguntas y respuestas para hacerlo más rápido. Nos pidieron también que ya lo hiciéramos más ágil. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta para Erika, Jorge y Mustafa. ¿Podrían darnos un comentario inicial de qué significa para ustedes el mercado emergente y cómo impacta en el mercado de la propiedad vacacional en México? Sí. Erika. Gracias. Es un honor estar aquí, sobre todo con estos grandes hombres, nada más lo digo como mujer, y más porque yo comencé en este negocio donde perdí la voz originalmente, independientemente de lo que estudié, de OPC en el aeropuerto para una empresa de Mustafa, y después mi escuela fue el Sunset. Entonces, nada más tenía que mencionar eso porque era muy interesante. Para mí el mercado emergente depende de en dónde estás, porque lo que para nosotros puede ser mercados emergentes ahora, Sudamérica, por las razones de relaciones, sobre todo intergubernamentales, y esa nueva reciprocidad de crear TLCs entre países, le da una cierta apertura para que, sin tener que nosotros presionar tanto como lo hacíamos antes a los políticos, ya solitos ellos están buscando por algunas otras razones de crear más industria, trabajos, etcétera, solitos están abriendo las puertas. Eso nos ha ayudado muchísimo a que como asociaciones, como destinos, hagamos el lobbying correcto, primero para ayudar a darles las herramientas a nuestros políticos de qué es lo que necesitamos en nuestro destino. En el caso particular de las empresas para las que yo tengo el honor de ser socia y de trabajar, Cancún y la Riviera Maya, significa más vuelos principalmente y ayudar a que se faciliten. Y después quitar las trabas para que aquel turista pueda obtener una visa o simplemente llegar hasta donde estamos ahora, que es un gran lugar donde ya Colombia y Perú no necesitan visa. Y no sé si ya es oficial, eso lo comentamos Mustafa y yo, la parte de Brasil, ¿ya es? Ok, entonces ya lo puedo decir. Y eso es para nosotros la gran oportunidad, lo que está pasando políticamente y tratar de colgarse de eso porque inmediatamente nos beneficia. Y para nosotros, particularmente en la empresa y en Marketing for Sunset Group, la visión y por la que nacimos es porque estábamos literalmente, nunca se me va a olvidar, el ingeniero Orlando y yo, parados, junto con Sigfrido, que en paz descanse, y estábamos dándonos cuenta que a raíz de septiembre 11, nosotros, particularmente en Cancún y en Riviera Maya, nos habíamos vuelto de alguna manera prepotentes y además cínicos pensando que el americano iba a venir no matter what y que podíamos de repente tener alguna queja de un taxista que abusaba o de repente alguna situación, independientemente de que el servicio siempre es extraordinario, pero nosotros dependíamos de los americanos y nunca pensamos que teníamos que tomar acciones específicas en otros mercados. Tuvimos que estar en medio de la crisis de septiembre 11 para darnos cuenta, ese septiembre y octubre, que a las personas que habíamos tratado peor, que eran a nuestros propios mexicanos, a los que no los dejábamos entrar a veces a Christine, a los que a veces les hacíamos el feo, eran los que estaban ahí consumiendo a pesar de todo y que nosotros dependíamos el 80% del mercado de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una meditación interna para darnos cuenta que teníamos que ser dueños de nuestro propio destino y en base a esto comenzamos a pensar en cuáles eran las oportunidades que teníamos, sobre todo en la clase media,
porque la clase media es la que aspira a viajar, es la del esfuerzo, es la que paga el impuesto, y en base a eso es que nació para nosotros los mercados emergentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para nosotros, la definición de mercados emergentes es, evidentemente, aquellos mercados que por circunstancias actuales traen una tendencia o una estrategia en donde podemos permitirnos en tratar de capturar, en este caso, la presencia de estos huéspedes en nuestras propiedades. Evidentemente, como todos sabemos, esta clase de mercados tienen sus subidas y bajadas, ¿no? Como pueden suceder en muchas partes del mundo. Básicamente, en el caso de la compañía por la que trabajo, el mercado emergente principal es Sudamérica. Y en este caso, evidentemente tenemos no solamente la estrategia de cómo capturar y aprovechar el momento histórico que están teniendo en la parte económica y en la parte social, sino también pensar estrategias futuras para cuando estos países también tengan esa curva que todo el tiempo sucede, ¿no? Cuando tengan alguna situación crítica, alguna situación especial, estar preparados también para poder atender y entender el trabajo previo que se hizo al tenerlos ya como clientes. Sobre el tema de la importancia dentro de la industria en México, de la propiedad vacacional, evidentemente estos mercados son básicos e importantes para cubrir, como decía Erika, algunos, vamos a decirlo así, nichos que otros mercados principales como Estados Unidos y Canadá no llenan, por circunstancias también que todos conocemos, ¿no? Así que al final la filosofía de la empresa es atacar comercialmente aquellos segmentos de mercado que sean posibles y que sean en un momento dado apetecibles para nosotros, ¿no? Sí hemos tenido la sensibilidad de también cubrir el mercado nacional, viéndolo también como un mercado emergente, como bien se mencionaba, y pues a veces realmente lo que nos ha sucedido a nosotros es tema de precio, más que el no querer tener a ciertos mercados, ¿no? Así que el mensaje de esta primera pregunta es aprovechar el momento que se tiene para poder trabajar con ellos, con estos mercados diferentes y estar preparados para los cambios que puedan venir en un futuro. Gracias. Gracias. Yo creo que tienes que repetirme la pregunta. Que si podrías darnos un comentario inicial. Sí, ya la entendí. Entonces empieza a decir. Este Paco creo que se nos durmió. Buenas tardes a todos. Mira, para nosotros como grupo, los mercados emergentes, ¿emergente a qué? ¿Qué es un mercado emergente? Para el turismo, el mercado emergente por la economía, ¿para venderle qué? ¿En qué nos interesa a nosotros todo que es turismo? No tenemos que entender también el cliente brasilero. Si tomamos Brasil como mercado emergente o Chile como mercado emergente o Argentina como mercado emergente, no necesitamos olvidar que una familia de 4 personas para venir a México está hablando de 6 o 7 mil dólares. Significa, no sé si es del mercado emergente que nosotros tenemos que hablar. Hay un mercado emergente que es el mercado de México y no tenemos que olvidarlo. Es uno de los mercados más importantes porque todo el mundo está hablando del mercado emergente que es Sudamérica, pero existe un mercado emergente que es México, donde está hablando nada más un par de horas está en Cancún o 45 minutos está en Acapulco o 1 hora está en Los Cabos. No necesitamos olvidar de estos mercados emergentes. La importancia nosotros como grupo, los mercados emergentes siempre es ver qué te aporta, qué puedes sacar de estos mercados. ¿Tienes que irte por ellos, venderlo allá o traerlo a tu plaza? Nosotros como grupo decidimos hace 8 años y nos fuimos allá venderlo en sus plazas. Y te vas a dar cuenta de una cosa muy diferente. Yo creo que hay mucha gente aquí que trabajó en Brasil, Chile, Argentina, se van a dar cuenta, el brasileiro
que tú ves en Brasil, el brasilero que viene a tus salas de venta es completamente diferente. Por no sé, la palabra, a mí cuando me dice vas a hablar en el panel del negocio emergente, tengo un poquito conflicto con la palabra, porque el mercado emergente hoy, no sé, yo pienso que el primer mercado emergente que más importante es México, es el más importante porque estás hablando de 100 millones de habitantes, estás hablando cada vez, está muy cerca, muy fácil a vender, porque no olvidas, también existe una cosa de credibilidad y una cosa para vender estos mercados como Chile, Argentina y Brasil. Yo pienso para nosotros mínimo como grupo, el mercado emergente es México, no es tanto Brasil o Chile o Argentina o México o Perú como hablamos, ¿no? Muy bien, gracias. Para Juan Ignacio, como es representante de una empresa global, va la misma pregunta, pero un poco, ¿qué mercados emergentes se están poniendo a la vista en México y qué tanto afecta eso a la propiedad vacacional, ¿no? Bueno, en primer lugar yo quisiera dividir la respuesta en tres y la primera es, cuando hablamos de mercados emergentes, si yo estoy hablando en el mercado financiero, lo que estoy presuponiendo son mercados donde se van los capitales con más riesgo y tengo la oportunidad de tener una mayor rentabilidad. Cuando estamos hablando de mercados emergentes dentro del tiempo compartido, yo entiendo cuáles son aquellos mercados que tienen un potencial interesante que típicamente no habían crecido en tiempo compartido. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos. Y en este sentido, mi reflexión es quizás un poco semántica, pero el mercado emergente hay una diferencia contra la oportunidad. Latinoamérica tiene 600 millones de habitantes. Dentro de esos 600 millones de habitantes tienes 100 en México, 200 en Brasil y el resto en Latinoamérica. Entonces, si a mí me preguntas cuáles son los mercados emergentes importantes hoy en día, te diría que está un Perú, porque nunca estuvo activo en tiempo compartido, sin embargo, la base o el crecimiento de la clase media hace que sea un candidato interesante para nuestro mercado. Si me preguntas un Colombia, te diría, Colombia tiene oportunidades, pero no es un mercado emergente, porque Colombia ha estado metido en el tiempo compartido desde hace más de 25 años. Entonces, la primera reflexión es, lo que está pasando en Latinoamérica es que hay un porcentaje de personas, de habitantes que pasaron de una clase inferior a una clase media. Ese porcentaje de personas típicamente cuando pasa eso hacen dos cosas, hacen muchas, pero entre otras dos muy importantes. La primera, empiezan a consumir bienes, televisiones, etcétera, etcétera, y la segunda, empiezan a viajar. Entonces es ahí donde todos nosotros, integrantes de este mercado, debemos empezar a descubrir cómo atacar esos mercados, ¿no? Indudablemente hay otros países que en términos financieros se consideran como mercados emergentes y como bien decía Mustafa, eso es una oportunidad, no son nuevos en el mercado. Hoy en día, para ponerles un ejemplo, compradores que residan en Brasil este año van a exceder a los compradores que están en México. Es decir, brasileños que han comprado tiempo compartido, ya sea en Brasil o en cualquier otro lado del mundo, van a crecer un poco más que los compradores de México. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad. Y lo mismo pasa con oportunidades como Colombia o el mismo México, ¿no? Son 4 economías que están relativamente estables, con una sana macroeconomía y que están permitiendo tener esa gran capa digamos, de compradores potenciales, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es también para ustedes, ¿cuál es la razón por la que su grupo o ustedes comenzaron a incursionar en mercados diferentes a los tradicionales? Más como visión, más como estudio de mercado, ¿por qué salieron fuera de lo ya tradicional? Erika. Por el mismo análisis que tuvimos interno en el grupo, lo que nosotros hacemos, o la manera como yo traigo parejas a Cancún y familias al grupo, es lo primero que busco es precisamente la tasa de Producto Interno, ¿cuál crece? Pues si me fuera por la que más crece, yo hubiera llegado a Perú antes, sin embargo estaba más lejos. Entonces dije, no, pues tengo que pasar primero por Colombia.
Segundo fue cuáles eran las trabas que le ponía migración para viajar. Para eso era muy importante. Y tercero era conocer cómo estaba el mundo de la mercadotecnia en ese país. Así como nos hemos tenido que adaptar nosotros a través de los años, aunque vendamos un producto y un hotel y una experiencia que está en México, nosotros tenemos que respetar las leyes de privacidad, las leyes de Do Not Call de los Estados Unidos, la ley de Do Not Call de Canadá. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Los que nos gusta hacer las cosas bien desde el punto de vista de los call centers, quienes sí traemos al cliente desde origen, es buscar qué es la ley del consumidor, cuáles son los retos que tenemos como industria ahí. Y al saber cuáles son los retos que tenemos, cuáles son las prácticas de mercadotecnia, ya sea telefónica, ya sea outbound, ya sea inbound, cuáles son de call to action, cuáles son de ir un B2B, etcétera, depende totalmente del compliance y de las reglas como están. Entonces, eso es lo que nosotros analizamos. Como bien decía Juan Ignacio, Colombia tiene 25 años en tiempo compartido y desgraciadamente no le entienden. Tan no le entienden que cuando tú mencionas esa palabra, primero, aunque estés sentado con el director, el CEO de los Royal Hotels del grupo OHG, no importa, los hemos conocido a todos. Bueno, ya que estás en el board, aunque te veas muy bien, no saben si correrte, o sea, decirte algo o qué hacen. Pero ¿qué descubrimos? O lo que yo aprendí en Colombia, que ellos hacen lo que hacemos nosotros, pero al revés. Entonces, cuando tú estás en Colombia, te dicen, y desde que te están ahora sí que oficiando en el mall, te dicen, ¿usted qué quiere? Tienen allá afuera su booth del edificio, no importa si es Royal, si es Amal, te dicen, ¿usted qué quiere? ¿Ser inversor o usted quiere comprar un apartamento? No, pues yo quiero comprar un apartamento. Ah, perfecto. La fiduciaria es Bancolombia, etcétera y demás. Usted da su enganche y si usted es residente le damos su crédito. Si usted no es, entonces tiene que poner 40%. Sin embargo, si usted es inversor, solamente necesitamos, y creo que esto también se ha dado en Brasil, 220 inversores de $100,000 para arriba. Y te mandan tu contrato, que es un contrato similar a los de Miami de Condotel, donde algunos te prometen un retorno del 5 al 8% sobre tus $100,000 o $200,000 y te protege la fiduciaria, ya sea Bancolombia, Colpatria, Grupo Aval, no importa la que sea. Otro esquema, te dicen tú solamente puedes usar en base a esto máximo 21 días de vacaciones en el hotel del que tú eres inversionista. No participas en la junta directiva, te dan tu libro con los financial statements cada 6 meses y no tienes ningún privilegio en cuanto a reservación por adelantado o algo que le damos nosotros en una membresía. Sin embargo, tienes una sobreoferta particular en Bogotá de hoteles en crecimiento, inclusive de business to business, que ni el JW Marriott puede competir, y en donde en otro lado como en Chile o en Perú pagas casi $500 por la noche o inclusive en el mismo país emergente que es México, ahí pagas 200 porque hay una sobreoferta. Sin embargo, les hablas de una membresía donde no les va a costar $100,000, donde no les voy a garantizar un 7-8%, que por cierto casi nunca pasa, y donde les vamos a dar la capacidad de que tengan una experiencia de vacación por el mundo y además con ciertas prioridades, no lo entienden. Entonces, esas son las sorpresas. Entonces, cuando tú llegas a un país como Colombia, y porque me preguntaste específicamente uno, yo me hice la pregunta que se hizo Mustafa, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Abrir una oficina y vender un off-site con una membresía menor para que cuando lleguen a Cancún le hagamos el upgrade allá? ¿O mejor le vendo el viaje para que vaya a Cancún? Y entonces, en ese momento, cuando ves la realidad, es cuando dices, mejor le vendo el viaje para que vaya a Cancún y hago todo el esfuerzo para el que vaya directo. Para darles un ejemplo, del 2010 al 2013, mi mercado creció 350%, particularmente en Colombia. No estuve por 2 años
por las razones que todos conocemos en Canadá y en Estados Unidos, y del año pasado ahora ha disminuido 38% con esfuerzos similares económicos en Canadá y en Estados Unidos, y sin embargo sigue reduciendo un 38% anual. Entonces, esas son las sorpresas que me llevo y esta es mi experiencia. Perfecto, muchas gracias. Jorge. Bien, en el caso de nosotros, básicamente el por qué empezamos a considerar mercados alternos al canadiense y al americano fueron primero por la necesidad de seguir financiando el crecimiento que teníamos en cuartos año con año. Segundo, las condiciones económicas, y lo hemos hablado, de nuestros principales mercados sufrían cambios. Y tercero, volviendo al tema de Sudamérica, llegó ese momento económico y social que fueron mejores y que de acuerdo a evaluaciones que hicimos, pensamos que era el momento adecuado de poder empezar a trabajar ahí directamente, ¿no? Al final, siempre cualquier esfuerzo tiene que estar sujeto a un resultado. Somos muy cuidadosos de que la inversión que estemos haciendo evidentemente tenga un buen retorno. Y básicamente fueron esas dos razones, el tener que poder financiar el crecimiento que teníamos de habitaciones, en la necesidad evidentemente de tener más parejas en las salas. ¿Por qué no decirlo? Año con año hemos tenido mayor competencia, con más hoteles, con más clubes vacacionales o tiempos compartidos en México, y entonces eso también fue una situación que nos obligó pues, a acelerar este tema o estas decisiones, ¿no? De trabajar con mercados emergentes. Gracias. Nosotros entramos a Sudamérica, nosotros como empresa, que creo que mucha gente aquí que trabajó con nosotros y nos conoce, somos una empresa de mucha aventura, ¿no? Abrimos sala en Bosnia, abrimos sala en Kuwait en 1989, abrimos salas en Chicago cuando nadie tenía Chicago, Detroit. En este caso pasó el huracán en 2005 y vino una oportunidad de entrar a Río.